Antes de comenzar, es importante entender que la patología de peces puede ser un poco compleja, así como la patología de la fauna silvestre, de las aves, porque no solo es conocer las enfermedades, es también que tenemos que entender que hay muchísimas especies, ¿no? Tenemos que tener conceptos básicos para que cuando nosotros nos llegue un organismo acuático podamos entender bien y podamos tener las bases para poder hacer una descripción y un diagnóstico. Sin embargo, una de las dificultades importantes es, de inicio, conocer la especie, ¿no? Yo puedo ser un especialista en organismos acuáticos, pero me puede llegar un pez que en mi vida había visto, que no conozco. Tan solo para que vean aquí, hay 44,000 especies, ¿sí?, de peces. En el mundo, en México, tenemos 2,763. Entonces, voy a tratar de enfocar un poco esto a las tilapias, que es una de las especies de peces productivas más importantes en el país, en México, y seguramente en Latinoamérica, Centroamérica y todo Latinoamérica es una de las especies pues, más importantes en el sistema, en la cuestión productiva. Y vamos a presentar algunos casos que hemos tenido por ahí también de animales de ornato. De inicio, los peces pues, se dividen en, tenemos los ciclostomos, que son los mixiniformes y petromisoniformes. Los mixiniformes son aquellos que parecen o tienen esta morfología de anguila, ¿no? Tenemos los peces condrictios, que en este caso hablamos de los elasmobranquios. No sé si sabían, pero los tiburones son peces, ¿sí? No son ballenas, no son mamíferos, son considerados peces, pero son peces cartilaginosos, ¿sí? Entonces se les llaman peces condrictios. Y tenemos también a los peces que son osteictios, son aquellos peces que están, pues que están compuestos principalmente por tejido óseo. De estos tenemos los actinopterígidos, de los que vamos a hablar principalmente. También están los arcopterígidos, y en este caso los dumneos, como este que está aquí, por aquí en la imagen, no sé si logran ver mi señalador. Y este es un pez pues que tiene pulmones, ¿sí? Si ven, podría decirse que es una de las fases evolutivas, ¿no? Son esas especies en las que de repente estaban en el mar y después de forma evolutiva fuimos yéndonos a la tierra, ¿no? Entonces, si ven, tiene ya, empieza a tener extremidades, ¿sí? Y tiene pulmones. Son peces dupneos, son peces que tienen pulmones y no branquias como el resto de los peces. Para poder estudiar estos peces, pues es importante saber entonces que tenemos peces de ornato, tenemos peces de producción y tenemos peces silvestres, ¿sí? De forma general, tenemos estos tres grupos. Vamos a centrarnos un poco a lo que son los peces de producción. Sin embargo, las técnicas diagnósticas y las lesiones pueden llegar a ser muy similares tanto en los animales de ornato y en los animales silvestres. Lo que podría cambiar son algunas patologías, siendo más común, por ejemplo, en los animales de ornato, las parasitosis, las enfermedades neoplásicas, porque son peces que pueden durar 2, 3, 4 años dependiendo de la especie. Y en un animal de producción, pues los tiempos son distintos, ¿no? Usualmente vamos a durar 9, 10 meses dependiendo de la especie, y por lo tanto las enfermedades parasitarias, neoplásicas, pues pueden ser un poco difíciles de ver, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos un poco en lo que son los animales de producción. Antes de comenzar, también es importante que conozcamos lo que es la trayectoria epidemiológica. Es importante conocer la epidemiología que se aplica no solo en los peces, sino en todas las especies. Si tienen conocimiento de esta tríada, que es una tríada en la que interactúan las características de un patógeno, de un hospedero, un hospedador y del ambiente, cualquier alteración que se genere dentro de estos tres elementos, pues va a generar un proceso de enfermedad, ¿no? En el caso de los peces, pues tenemos, igual que en otras especies, virus, bacterias, parásitos, hongos, protozoos. En el caso de los hospederos, hospedadores, tenemos variaciones en la cuestión genética, la raza, sexo, edad, peso, ¿no? Habrá enfermedades que afecten principalmente animales muy pequeños, de 200 gramos, de 3 gramos, o enfermedades que afecten sobre todo especies de un mayor peso, una mayor edad, ¿no? Y en el caso de la producción acuícola, principalmente es importantísimo el ambiente. Los peces se encuentran en el agua y muchas veces son elementos que nosotros no podemos controlar. Dependerá mucho del sistema productivo en el que estemos. Y aparte de la modificación, bueno, aparte de que tenemos el ambiente, tenemos que considerar un microambiente. Me refiero a esto pensando en que es un sistema productivo, por ejemplo, en un lago. En el lago sería nuestro ambiente, pero además para poder tener nuestro sistema de producción tenemos que tenerlos en unas jaulas, ¿ok? Entonces, en las jaulas sería considerar el microambiente, ¿sí? En este caso, yo menciono que el microambiente depende mucho del humano en este caso, ¿no? Si nosotros no damos una alimentación,
o si, por ejemplo, dejamos unos peces sin alimentar varios tiempos, podríamos tener algún proceso de enfermedad, pero eso depende de nosotros, ¿sí? Los animales no van a consumir alimentos si nosotros no le damos alimento. Y eso es muy diferente en un animal de fauna silvestre que siempre estará buscando pues, alimento, ¿no? De forma activa. El ambiente, lo importantísimo en los peces a considerar es el oxígeno, la temperatura, el pH, turbidez, amonio, nitritos, nitratos. Todos esos elementos y sus variaciones pueden generar problemas importantes sanitarios en estas especies, ¿no? Sobre todo el oxígeno y la temperatura son elementos súper importantes e incluso hay enfermedades que dependerán mucho de la temperatura en la que se encuentre el agua en el que se está desarrollando el proceso, ¿no? Antes de comenzar, es importante conocer un poco sobre la anatomía básica. Les comentaba de la variación de las especies. Dentro de los mismos peces óseos tenemos una gran variedad de peces óseos y hay muchas variaciones anatómicas. No podría yo tampoco describir la necropsia de cada una de estas especies porque la morfología de los peces es totalmente distinta. Habrá peces que son redondeados, habrá peces que son completamente fusiformes. Entonces, el abordaje de necropsia de esos organismos dependerá mucho de su morfología. Vamos a hablar un poco pues sobre la anatomía de estos peces. Para poder estudiarlos tenemos que entender que tenemos planos frontales, donde vamos a dividir a nuestros peces en la parte dorsal, una parte ventral, un plano transverso que nos va a indicar la parte craneal caudal, y con esto podemos ya identificar algunas áreas como son pues las regiones dorsocraneales, dorsocaudales, etc., ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo al momento de escribir lesiones. Yo, cuando me preguntan sobre enfermedades de peces, yo siempre les digo foto. Foto es muy importante para poder ver la distribución de esas lesiones y ver si con eso podemos de cierta manera establecer un diagnóstico, ¿no? Por lo menos en casos donde la mortalidad es muy elevada. Y usualmente las granjas se encuentran en pues, lugares, pues, podría decir inhóspitos, ¿no? Presas que para acceder puedes durar 5 horas sin llegar a una presa, 4 horas sin llegar a una presa, aparte de que tienes que viajar a ese estado. Entonces sería muy complicado que para ir a hacer diagnóstico a las granjas pues esté yendo cada semana a hacer diagnóstico, ¿no? Es realmente algo muy complicado y por eso es importante que entrenemos a todos los productores y a todos los médicos que se encargan de las unidades productivas acuícolas en la toma de muestra, en que entiendan cómo se desarrollan las enfermedades y qué tipo de lesiones pueden llegar a encontrar y interpretarlas y relacionarlas con algún tipo de enfermedad, ¿no? Tenemos el plano sagital que nos va a dividir igual a nuestros peces en medial, lateral izquierdo, lateral derecho. De forma general, las aletas podemos dividirlas en su región proximal, su región distal, en todas las aletas. Y igual, general, los peces vamos a tener estas 3 áreas importantes, la cabeza, cuerpo, cola. Y esas son las regiones anatómicas que nosotros debemos tener, aprendernos. Tómenle un screenshot si quieren, sin ningún problema. Pero esta es una de las, un esquema que a mí me gusta mucho para que entiendan pues todas las regiones anatómicas en las que se divide un pez a nivel externo, ¿no? Entonces, la necropsia vamos a orientarlo obviamente en la evaluación externa. Tenemos que entender que tenemos aletas, diferentes nombres en las aletas, y la distribución de las lesiones es importante describirlas adecuadamente, en qué sitio están, porque esto nos puede llegar a indicar muchas cosas, dependen mucho de la enfermedad, ¿no? Vamos a ir hablándolo poco a poquito. A manera interna, rápidamente les menciono, aquí está el corazón. En este caso es una vez que ya hicimos una necropsia, vamos a ir abordándolo un poco más rápido, pero solo para que tengamos una generalidad de cómo se ve un pez por dentro, ¿no? Estos peces tienen un riñón anterior. A ver, déjenme ver si, no sé si logran ver, si alguien me puede confirmar si ven mi señalador por ahí, si ven mi cursor. No sé si alguien me puede confirmar. ¿Sí? Me parece... Yo no lo veo, pero no sé si los demás lo ven. A ver, espérenme tantito. Sí se ve. Ok, sí lo Sí ven. se ve, Rubén, sí se ve. Sí, ahí está, ya se ve, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vemos pues la parte ya interna de un pez, ¿no? Podemos, esta parte que está aquí, que ustedes ven rojita, un poco suave, brillante, ese es el riñón anterior, riñón craneal. Una de las funciones principales es hematopoyético, ¿ok? Los peces no tienen médula ósea. Por lo tanto, le necesitaremos de un órgano que sea hematopoyético. En este caso, el órgano principal hematopoyético sería el riñón anterior. Acá tenemos el otro riñón en esta parte de acá atrás, que es el riñón posterior. Una de las funciones principales
es excretor, ¿sí? Lo vamos a hacer, va a tener las funciones excretoras, igual que cualquier otra especie. No sé si se ubican bien anatómicamente, pero esta parte de acá es la cabeza. Y esto que está aquí es el esófago, ¿ok? Es el esófago que se continúa hasta esta parte y forma esta dilatación sacular que corresponde al estómago. Más o menos, si lo ven, sería esta la continuidad, ¿sí? Entonces estamos viendo que esta parte que estoy señalando aquí es el esófago, viene esta dilatación sacular que corresponde al estómago y posteriormente viene la entrada del intestino que simplemente se divide en una sección anterior o posterior, craneal o más distal o caudal, ¿no? Realmente no es como duodeno, yeyuno, ilium como en otras especies. Aquí también podemos ver el corazón, si logran ubicarlo anatómicamente en esta parte, ese es el corazón. Este que está aquí por aquí es el vaso, ¿sí? Tenemos grasa en la cavidad celómica y dentro de esta grasa o inmersa en este tejido adiposo vamos a encontrar el páncreas, ¿ok? Aquí tenemos también hígado, ¿sí? Todo este segmento que estoy señalando por aquí, este es completamente todo, esto es el hígado. Y esta cámara que logran ver aquí, déjenme ver si puedo cambiar, no sé si puedo cambiar de color, sí, creo que sí. Todo este espacio que ven por aquí correspondería a la vejiga natatoria, ¿sí? O el espacio de la vejiga natatoria, que es lo que le da flotabilidad pues, a los peces, ¿no? Las variaciones anatómicas, pues, bueno, esto varía mucho dependiendo de cada una de las especies, ¿no? No siempre va a ser igual la vejiga natatoria. Vamos a continuar. Entonces, el sistema segmentario, importante examinar todas las lesiones que podemos encontrar a nivel externo, ¿no? Es importante que sepan que los peces pues tienen una cubierta de moco que ayuda mucho en la respuesta inmunológica innata y además, dependiendo del tipo de especie, tendremos variaciones en la morfología de las escamas, ¿ok? De forma general tenemos la cutícula, epidermis, membrana basal, la dermis, que se divide en dos estratos, la hipodermis y el músculo subcutáneo. A nivel histológico podemos ver todas estas estructuras, principalmente la cutícula, que es esta capa de moco. Si han agarrado algún pez alguna vez, pues es una sensación viscosa, ¿no? Y es efectivamente esta capa de moco que lo recubre, ¿no? A nivel histológico igual podemos ver la epidermis, estas células caliciformes que producen la cutícula o la capa superficial de la piel. Y en este caso lo que logran ver son escamas que se sobreponen, si ven, forman como un enramado, se van poniendo encima de las otras, y en este caso sería pues como el homólogo, vaya a decir, podría decir, de los folículos pilosos, ¿no? En el caso de los animales que tienen pelo, ¿ok? Tipos de escamas, hay leptoides, cicloides, en el caso de las tilapias estamos hablando de escamas de tipo cicloide, y dependiendo de si es un tiburón, o si es otro tipo de especie, pues habrá una gran variación de escamas. Importante poder examinar esas escamas porque, sobre todo en animales de fauna silvestre, nos van a indicar la edad, ¿sí? Estos anillos que ustedes ven van generándose dependiendo de cada cierto tiempo. Entonces, conociendo la especie, podemos más o menos entender, no sé si conocen esto es un tema muy similar a lo que pasa con los árboles, ¿no? Los árboles van generando igual ciertos anillos, que si yo hago un corte, yo puedo determinar más o menos la edad de un tronco, de un árbol. Yo puedo decir, bueno, tiene 200 años, 300 años. Pues esto es muy similar en la cuestión de los peces, tomando en cuenta esto en las escamas, ¿ok? Sistema musculoesquelético, no vamos a andar mucho en explicar todos los huesos que tienen, pero también se conforman de un sistema esquelético. Tenemos mandíbula, maxila, tenemos el otolito, un cristalito. Si alguien ha comido por ahí pescado frito, es un huesito muy, muy duro que se encuentra en la cabeza, cristalino, a veces un poquito opaco, pero es un hueso muy, muy, muy duro. Y otro hueso importante que luego de repente me dicen cómo se llama, ese es el hipuralis, ¿sí? Ese es el hueso hipuralis. Es un triangulito que tienen aquí por aquí en la cola y bueno, es parte obviamente de la anatomía normal de los peces, ¿no? Entonces, para los que coman un pez frito y se encuentran este triangulito, díganle, mamá, este es el hipuralis. Las aletas, pues igual tenemos aleta dorsal, aleta caudal, pélvica, esta que está aquí, anal, y la pectoral, y en este caso importante también porque hay enfermedades que nos pueden generar alteraciones en las aletas. Una aleta dañada obviamente nos va a generar alteraciones en la forma del nado y esto lo podemos interpretar o observar clínicamente.
En el caso de las tilapias y en otras especies también tenemos los rayos duros, se les llaman. Estos son los rayos duros, son los que les dan protección. Si alguna vez han agarrado una tilapia, van a ver que tienen estos rayos súper firmes, puntiagudos, que los utilizan obviamente como un sistema de protección. Y tenemos los rayos blandos, que son los que le dan un poco más de estabilidad en los nados, ¿no? Igual continuamos con los huesos. Vean este hueso, el triangulito, que es el Ipuralis. Músculo esquelético, esto en los peces, pues no vamos a hablar del esternocleidomastoideo y del músculo pectoral profundo. Aquí, de forma general, todos los músculos superficiales, en el caso de lo que es el cuerpo, se le van a llamar músculos epaxiales. Todos los músculos que se encuentren en la parte de abajo, en la parte ventral, se le van a llamar músculos hipoaxiales, ¿ok? Entonces, esos son de forma general. Obviamente habrá músculos retractores oculares, de la mandíbula, etcétera, pero de forma general, el músculo esquelético que compone el filete, esos son principalmente el nombre de estos músculos, ¿no? Importante porque hay lesiones que te pueden llegar a generar, o enfermedades, perdón, que te pueden llegar a generar daño a nivel muscular, ¿no? Tenemos músculo rojo, músculo blanco. Eso es importante porque cuando nosotros hacemos necropsias, hay veces que revisamos el filete y nosotros vemos estas áreas rojas y podemos interpretarlo como una hemorragia, y realmente no es ninguna lesión, simplemente es parte, perdón, del músculo rojo, músculo blanco. Esto simplemente la coloración y el tipo de músculo depende de la actividad muscular que tiene, ¿no? En la necropsia, pues vamos a hacer esta disección. Yo a veces decía, me dedicaré a patólogo o me dedicaré mejor a filetear peces, ¿no? Porque a veces creo que me quedaban un poco bonitos. Pero luego me decían, no, médico, dejaste aquí como mucha carne, mejor sigue de patólogo, ¿no? Pero aquí también se puede hacer fileteo, obviamente para examinar pues todas las alteraciones que pudiera haber a nivel muscular. Esto es algo que usualmente se obvia, no se revisan, pero es muy importante, no solo en tilapia, sino en muchas especies, sobre todo de fauna silvestre, porque es muy común que tengan parásitos musculares, ¿ok? Sistema respiratorio, de forma general, tenemos las branquias. Estas branquias están compuestas por este cartílago que se llama arco branquial. Estos piquitos que ustedes ven por aquí cerca del arco branquial se llaman branquiespinas, y esto ayuda mucho a poder detener partículas de alimento que no se vayan, para que no se vayan a dañar las lamelas o la parte ya funcional de las branquias, ¿no? En este caso tenemos las lamelas, se llaman lamelas primarias, aquellas que corren de forma perpendicular al arco branquial, y a otras que no se alcanzan a ver a nivel macroscópico, que son las lamelas secundarias, que corren de forma perpendicular al arco branquial, ¿no? O de forma paralela a la lamela primaria, ¿no? Estas tenemos holobranquias y hemibranquias, ¿no? Esto va a variar dependiendo, la cantidad dependerá mucho de las especies de las que estemos hablando, ¿ok? A nivel histológico, pues ahí está la lamela primaria. Usualmente tienen este vaso sanguíneo central, y tenemos las lamelas secundarias, que son estas líneas que observan hacia arriba, ¿no? Habrá células epiteliales, células cloro, células que controlan los niveles de sodio y potasio. Habrá células pilares que detienen los capilares sanguíneos. Eso que ven aquí, por ejemplo, en el número 5 son las células pilares, ¿ok? El 6 es un capilar. Dentro de estos capilares tenemos aquí eritrocitos. Entonces, estos capilares son las unidades funcionales. La lamela secundaria son las unidades funcionales. El agua va a pasar por estos espacios claros, que realmente serían unos espacios huecos, y por contracorriente se haría el intercambio de gases. En este esquema podemos verlo mucho mejor. Vemos el arco branquial, las lamelas primarias, y en estas lamelas primarias vamos a tener subdivisiones que son las lamelas secundarias. Por estos orificios pues van a pasar el agua, y por contracorriente se va a hacer el intercambio de gases. En este esquema ya más o menos podemos ver el nivel de oxígeno que tiene el agua y el nivel de oxígeno que va quedando, perdón, el nivel de oxígeno que tiene el agua y el nivel de oxigenación que va teniendo la sangre. Pasa el agua por las lamelas hasta tener más o menos un 15% de oxigenación, o sea, se reduce en un 75%, un 85% de la oxigenación del agua, y todo eso pues es absorbido por los capilares para tener esa función, ¿no? de intercambio de gases. Sistema circulatorio, tenemos también nuestro corazoncito, tenemos nuestra aorta branquial, que va a irse directamente a las branquias. Son las aferentes, eferentes branquiales, y luego vamos a tener
la aorta dorsal, que va a ser una distribución general de la sangre. En el caso de los peces, no tenemos como tal ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿ok? Tenemos solamente una aurícula, tenemos un ventrículo y tenemos un bulbo arterioso. Entonces la circulación siempre va a ser del corazón a las branquias, de las branquias a nivel sistémico y luego va a regresar al corazón, branquias, nivel sistémico, ¿ok? No va a ser como en otras especies que llega al corazón, va a las branquias o a los pulmones, en el caso de los mamíferos, regresa otra vez al corazón y luego se distribuye. Aquí es vaya, véanlo como un círculo, la circulación. En este caso el corazón, pues vamos a tener, como les mencionaba, un seno venoso, posteriormente seguiría una aurícula, luego una válvula auriculoventricular, nuestro ventrículo, y otra válvula que va a generar, bueno, y este es el bulbo arterioso. Este bulbo arterioso lo que es un vaso sanguíneo de gran calibre, elástico, que va a impulsar la sangre, obviamente, con la fuerza también del ventrículo hacia las branquias. Esto lo que hace principalmente es detener un poco la fuerza de impulso para que no vaya la fuerza totalmente directa hacia las branquias. Bueno, de forma general, los componentes de la sangre, ¿no? En el caso de los mamíferos, pues tenemos neutrófilos, eosinófilos, etcétera. En los peces es muy similar, ¿ok? Usualmente en los peces hay algunos artículos que hablan sobre heterófilos, otros artículos, depende de la especie, dicen neutrófilos. En el caso de las tilapias, de forma específica, se debe de hablar de neutrófilos según lo que se reporta en la literatura, ¿ok? Pero habrá otras especies en las que nosotros tengamos que decir heterófilos. Esto, les digo, depende mucho de la especie en la que nosotros estemos hablando. Y bueno, más o menos un poco de la morfología, son eritrocitos nucleados, pero bueno, esto vamos a pasarlo rápido, no es algo que nos interese mucho en este caso, ¿no? Sistema renal excretor, tenemos aquí nuestro riñón posterior en esta parte dorsal de la cavidad celómica y tenemos este hueco que es la vejiga natatoria, lo que le da flotabilidad a nuestros peces, ¿no? Igual que en otras especies tenemos nuestros riñones, nuestro glomérulo, nuestro sistema tubular, sin embargo habrá variaciones en cuanto a la madurez, dependiendo mucho también de la especie, ¿ok? Regulación iónica, todo esto se hace tanto en las branquias como en la piel, por eso la integridad de la piel y la integridad de las branquias son súper importantes porque alguna alteración cutánea va a permitir la entrada de más sal y que genere una hiperhidratación. Se podrá escuchar un poco raro porque van a decir, oye, pero un pez está en el agua, ¿cómo es posible que se hiperhidrate o se deshidrate? Pues es posible, ¿no? Porque los peces tienen que tener cierto grado de salinidad interna en relación con la salinidad externa, ¿no? Que es la que está en su ambiente. Entonces, si hay una alteración, obviamente también pueden deshidratarse, o un pez, por ejemplo, que está en el agua salada, puede sobrehidratarse. Tejido hematopoyético, mencionábamos el riñón anterior, el vaso, que fungen un papel importante también en la detección de antígenos. Este pigmento que ustedes llegan a ver aquí en el parénquima del vaso o del riñón anterior son centros melanomacrófagos, que la doctora Carmen habló un poco de ellos en otras especies cuando dio su charla. Su principal función es la identificación o la captación antigénica. Sin embargo, en el caso de los peces es frecuente que también lo observemos incrementado en cuestiones de estrés, ¿no? Entonces, como decía la doctora Carmen, pues puedes verlos, puedes ver que hay muchos, pero realmente no te dice mucho. Te dice que hay una respuesta, pero no te dice a qué específicamente es esa respuesta, ¿no? Hematopoiesis, obviamente el riñón anterior, el vaso, van a fungir por este proceso de hematopoiesis. Les recuerdo otra vez que los peces no tienen médula ósea, ¿ok? Entonces el riñón anterior es el cual generará este proceso. Sistema digestivo, tenemos la boca, hay variaciones en la boca, dependiendo de la especie, habrá, dependiendo de los hábitos alimenticios, si son omnívoros, herbívoros, carnívoros. Este es un es un crácido, que tiene dientes, prácticamente son dientes, parecen como de un humano, ¿no? Y son animales carnívoros, ven, hasta tiene una lengua mucho más prominente. Es el caso de una tilapia, donde ya no se ve muy prominente la lengua. Por acá en el fondo podemos ver las arcos branquiales. Y si ven, son dientitos muy, muy pequeñitos, ¿no? Que estas variaciones dependen mucho de los hábitos alimenticios, ¿no? El sistema digestivo completo, aquí está la porción del esófago, este saco que es el estómago, y también en estas especies va a haber mucha variación porque depende mucho de sus hábitos alimenticios, la morfología del sistema digestivo, ¿no? En el caso de la tilapia,
Esta es la morfología. Les digo, no hay duodeno, no hay yeyuno, no hay ilion, no hay colon. Es un tubo digestivo que se extiende a partir del estómago hasta el ano. Y bueno, finalmente tenemos el ano, doy nuestro sistema reproductivo, que ahorita igual vamos a ver, ¿no? Glándulas anexas, tenemos también nuestro hígado. En algunas especies este hígado tiene inmerso dentro del parénquima hepático el páncreas exócrino, y también podemos encontrarlo en el tejido adiposo, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos una vesícula biliar y también importante, al igual que en otras especies, revisar la permeación de este conducto. Vean, a nivel histológico tenemos el parénquima hepático y estas áreas un poco más basófilas que ustedes llegan a observar aquí, pues sería el páncreas exócrino, ¿ok? Vean aquí en este esquema, vemos lo que es, bueno, este es el vaso, tejido adiposo. Acá en el fondo vemos el hígado y vean cómo a partir del hígado, bueno, más acá en esta región, por debajo de este tejido adiposo estaría la vesícula biliar. Y vemos, este es el conducto. ¿Ven esta manchita verde? Pues ese es el orificio donde se libera el líquido biliar, que también nosotros podemos revisar en los peces común, sobre todo en fauna silvestre y algunos animales de producción, que haya colelitiasis también. Entonces estos litos pueden obstruir el flujo y generar alteraciones a nivel digestivo. Igual, vean aquí en este caso, ese es el esófago, el estómago, que está súper lleno de alimento. No sé si logran ver estas pelotitas cafés que están aquí dentro del estómago, pues es el alimento, son las partículas de alimento que se les ofrecen. Y este es el conducto, estamos en el vaso sanguíneo y tenemos el conducto donde viene, bueno, donde se va a liberar el contenido de la vesícula biliar a nivel gástrico, ¿ok? Parte del proceso digestivo. Sistema nervioso, un sistema nervioso muy rudimentario. Tenemos, igual que en otras especies, tenemos igual cerebro, el tectum cerebeloso, los bulbos olfatorios y ópticos que son muy grandes en comparación con otras especies. ¿Por qué? Pues obviamente los peces tienen un poco más desarrollado las cuestiones olfatorias y visuales, ¿no? Entonces siempre estos elementos van a ser un poco más prominentes, ¿ok? Bueno, dependiendo de las áreas, igual tenemos el control de diferentes actividades, ¿no? Motoras, cutáneas, sensación cutánea, etc. En la necropsia igual podemos realizar esta disección de la cabeza, donde vamos a poder ver de forma un poco mejor la cuestión del cerebro. Vamos a ver un poco más de imágenes en un momentito más. Tenemos también órganos de los sentidos, tenemos los ojos, que esos ya son muy evidentes, y luego también tenemos un sistema auricular, ¿no? Luego de repente me dicen, pero los peces escuchan. Pues sí, sí escuchan, ¿sí? No tienen un sistema como nosotros, no tienen oídos, pero tienen este sistema de huesecillos. Uno de ellos es un huesecito que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Y estos huesos lo que van a captar son vibraciones. Las vibraciones en el agua corren mucho más rápido y con mayor fuerza que en el aire, ¿sí? Entonces, un pez que está dentro del agua, no sé si les ha pasado alguna vez. Digo, si han ido a alguna alberca, que agarran una piedrita y la tocan en el suelo, se escucha súper fuerte ese sonido de la piedra cuando tocan una alberca. Y si no lo han hecho, háganlo para que lo prueben. Entonces, los peces sí escuchan, no tienen como tal esta estructura externa de como nosotros, que son las orejas, pero reciben y captan las vibraciones del agua, ¿no? Y las interpretan ellas en su sistema nervioso central como un sonido, ¿ok? También tenemos lo que es la línea lateral. No sé si logran, vamos a ver si no se logra ver, lo voy a marcar. Esta línea que logran ver aquí, la estoy poniendo abajo lo rojo, pero es la línea de arriba, y aquí también tenemos otra. Esa se llama línea lateral. Debajo de esta línea lateral hay un sistema nervioso periférico. Las células importantes aquí se llaman neuromastos. Estos neuromastos lo que van a hacer son captar vibraciones, movimientos, densidades del agua, y con esto pues obviamente les va a ayudar mucho a posicionarse. No sé si han visto no sé, en Achio, tipo esas documentales donde ven cardúmenes de pez sin, digo, yo nunca he visto uno donde todos estén chocando, ¿no? Todos van al mismo ritmo. Si se mueve uno, todos se mueven al mismo tiempo. Y esto es uno de los sistemas que los ayudan mucho a eso, porque sienten quién está a un lado de ellos. Yo pongo siempre como ejemplo que son nuestras manos, y más o menos ellos con ese sistema pueden percibir su volumen. Si alguien conduce y ve que en una calle hay 2 camiones súper gigantes de gas y hay un espacio muy pequeño, digo,
yo creo que en mi carro sí puedo pasar por ahí, ¿no? Porque más o menos yo dimensiono mi tamaño. Si veo estos dos camiones, pero voy en un camión, no sé, en un tractor, digo, probablemente yo no quepa por ese orificio, ¿no? Por esa parte, teniendo en cuenta que hay dos camiones. Entonces, este sistema les ayuda a estos peces a poder identificar esas vibraciones, quién está a un lado, qué tan cercano está de él el otro pez y obviamente ubicarse espacialmente en el agua, ¿no? Vamos a cerrar esto y ahí. Y bueno, obviamente también tenemos los orificios nasales, las narinas, no sé si los logran ver, si no, ahorita les hago una pequeña, son estos chiquitos que están aquí, son muy pequeñitos, ¿ok? Estos que están aquí. Y bueno, obviamente ahí entra el agua, son orificios muy pequeños, tienen un sistema que obviamente va a captar las sustancias químicas en el ambiente, en el agua, y esto lo van a interpretar ellos como un olor. No tanto es que huelan como nosotros, otros es el aire, otros entra aire y nosotros esas partículas les interpretamos como un olor, en ellos entra agua y se interpreta como un olor, ¿ok? Ay, espérenme, déjenme borrar las anotaciones. Listo. Tenemos, como les mencionaba, la vejiga natatoria. Va a haber muchas variaciones de la vejiga natatoria, ¿sí? Este es el saquito translúcido que está aquí. En este caso, en esta especie es translúcido, pero habrá otros en los que pues el tamaño es muy grande y es muy grueso, ¿no? En algunos tendremos esta glándula que está aquí. Bueno, en la mayoría, de hecho, tiene que estar. Es la glándula de gas, se le llama, ¿ok? Esa glándula es la que produce este gas que va a hacer que la vejiga natatoria se infle o va a absorber también este gas para que se mantenga siempre en un estado de homeostasis, ¿no? Hay obviamente enfermedades que te van a generar hiperinflación, por ejemplo, un proceso que dañe directamente a la glándula de gas, pues va a generar que ésta no absorba o no produzca el gas adecuado y los peces van a tener ya sea flotación positiva o flotación negativa, ¿no? Esas son las variaciones anatómicas pues de todos los tipos de vejiga natatoria que hay, dependiendo de las diferentes especies, ¿no? Vean aquí otro caso, es un carácido igual, en el cual pues vean la vejiga natatoria como es súper grande. Nosotros podemos incluso sacarla completamente en algunas especies y sacarla como una bolsita, sí, pues como una bolsita de aire, ¿no? En las tilapias, por ejemplo, es muy sencillo que se rompan, no es tan sencillo mantenerlas íntegras, ¿ok? Bueno, para poder hacer los estudios de diagnóstico o necropsia en los organismos acuáticos es importante hacer una valoración clínica, ¿ok? Como decía el doctor Luis Jorge hace ratito, es importante que no solo vayamos y hacer necropsias, yo creo que todos los patólogos, y no me dejarán mentir, sobre todo aquellos que se dedican a la cuestión de patología de especies productivas, tienen que tener mucha experiencia en las cuestiones productivas como tal, ¿no? Yo puedo ir a hacer una necropsia y dar un diagnóstico, pero también es importante que yo en mi experiencia en la producción oriente a esas personas, ¿no? Qué fácil sería, pues yo voy, hago mi diagnóstico, te doy la hoja y hazte bolas, ¿no? O háblale a un médico veterinario que se dedique a peces que te oriente. Pero no es así. En los sistemas de producción, el patólogo también se vuelve clínico, ¿sí? También se vuelve técnico, ¿sí? Tenemos que hacer necropsia, hacer diagnóstico y aparte emitir informes y emitir recomendaciones para que pues estas enfermedades no generen un impacto mayor, ¿no? Clínicamente, entonces, tenemos que revisar pues, cómo se comportan los signos clínicos, ¿no? Cómo se comportan los peces. Vemos su orientación, si están en la superficie del agua, nadando de forma errática, como en este caso. Si vemos que están volteados, si están al revés, ¿no? Una posición diferente a la normal. No es si logran ver en este... No pongo los videos porque no están. Lo siento mucho, no sé qué pasó, pero no se van a poder reproducir. Pero si ven aquí en esta foto de aquí abajo, vemos unos huequitos negros. No sé si los logran ver. Estos huequitos negros son las bocas de los peces, ¿ok? Son las boquitas. ¿Qué están haciendo? Están en la superficie boqueando. Entonces, ¿qué me indica esto? Que hay hipoxia en el ambiente, ¿ok? Que el oxígeno en el agua no es el adecuado y que por lo tanto los peces van a tratar de ir a la superficie, donde por efecto del viento es más fácil que se haya un intercambio. El impacto que genera el viento en la superficie, pues puede generar un incremento mayor, un incremento de los niveles de oxígeno en la superficie, pero las columnas más profundas obviamente no van a tener esa concentración de oxígeno, ¿no? Entonces es importante revisar los signos clínicos, su ubicación, si es un animal que ha perdido totalmente ese reflejo de huida, ¿sí? Si ustedes van a una granja, se arriman a una unidad productiva,
Si en cuanto ustedes se arrimen, al menos que tengan hambre las tilapias o los peces, se van a arrimar con ustedes porque piensan que les vas a dar alimento. Pero si ya comieron, tú te acercas y ellos se van a ir a lo más hondo que se puedan para que no los puedas ver, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno, ¿no? Verlos que tienen ese reflejo de vida es bueno. Si no lo tienen, si no animales que están letárgicos en las orillas o en la superficie, pues obviamente ya te indica que ese animal tiene un proceso de enfermedad, ¿no? Perdón. Entonces, en este caso también a nivel clínico podemos evidenciar o observar lesiones, ¿no? Ver animales que están letárgicos, que tienen una posición lateralizada, que no está realmente en su posición original y que en algunos podemos llegar a ver algunas lesiones superficiales como pérdida de la continuidad de las aletas, despigmentación y hiperemia, los hiperémicos, que en este caso correspondían a úlceras, ¿no? En los peces tenemos igual que realizar técnicas eutanásicas. Dependerá mucho del tipo de enfermedad que nosotros sospechemos a nivel macro, porque si sospechamos de una enfermedad que está afectando al sistema nervioso, vamos a tratar de evitar cierto tipo de técnicas eutanásicas. Por ejemplo, también si nosotros pensamos que hay un problema parasitario, debemos de evitar, por ejemplo, el uso de anestésicos, ahorita los vamos a ver, porque esos obviamente van a generar un efecto, o pueden generar un efecto en los parásitos y desprenderlos del pez. Entonces ya no los vamos a diagnosticar, ya no vamos a poder detectarlos a nivel macroscópico, ¿ok? Entonces deben utilizarse técnicas eutanásicas no inhaladas, se le llaman, obviamente los peces pues no inhalan, eso quiere decir que lo vamos a hacer, son técnicas que se utilizan químicos que van en el agua, o también podemos utilizar algunas técnicas físicas, o podemos hacer combinaciones. En este caso lo que hacemos es una transección medular, ¿ok? En este caso es una de las que usualmente se usan en la práctica diaria, yo creo. En algunas granjas es difícil que puedan comprar un anestésico, aunque, por ejemplo, uno de los que se utilizan mucho es el eugenol, isoeugenol. Son aquellos, si han ido a un dentista, pues lo han de conocer ese olor característico del clavo, ¿no? La esencia de clavo, clavo de olor, que también se utiliza para la cocina. Ese es un anestésico que se utiliza mucho en los peces, ¿no? Entonces, puede conseguirse, pero hay muchos lugares donde no se puede conseguir tan fácil, ¿no? Esta técnica entonces es una técnica de transección medular. Recordemos que a este nivel también, debajo de las vértebras, tenemos nuestra aorta dorsal. Entonces, al mismo tiempo que hacemos transección medular de sensibilización, vamos a hacer corte de la aorta dorsal y vamos a generar también al mismo tiempo de la desensibilización un choque hipovolémico, ¿no? Tenemos también otros elementos como la aspersión, inmersión o aspersión con metano, sulfonato de tricaína, etanol al 95%, sobre todo en peces muy pequeños, esto no se utiliza en animales grandes, y también benzocaína, que en este caso es líquida, ¿ok? Esos elementos se ponen en el agua y obviamente van a generar a partir de después de un momento sensación de anestesia, ¿no? Podemos describir métodos físicos, ahí está lo que les decía, la sección transversal cervical, y podemos también generar una destrucción cerebral. Sin embargo, si nosotros sospechamos de una enfermedad que afecta el sistema nervioso, pues esto no es muy viable, no es bueno que lo hagamos porque vamos a destruir el neuroparénquima y no vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Okay? Podemos hacer combinaciones también de elementos químicos. Podemos hacer una sedación o una anestesia profunda de metanosulfonato de tricaína y después hacer un traumatismo cerebral o un corte, una transección medular o una destrucción cerebral. Bueno, aquí están algunos dosis que se pueden utilizar. Igual si quieren tomar un screenshot, si no lo necesitan, se los puedo pasar sin ningún problema. Indicadores de muerte, me recuerdo la doctora Carmen que mencionaba sobre que algunas especies el corazón seguía latiendo después de mucho tiempo. En los peces es similar, ¿sí? Entonces, uno de los principales indicadores de muerte es la pérdida de movimiento, pérdida de la reactividad, cualquier estímulo, flacidez, pérdida del reflejo vestíbulo ocular. Este reflejo vestíbulo ocular es un reflejo, si ustedes agarran un pez y lo ponen en su posición original, los ojos van a mantenerse, van a mantenerse dirigidos siempre hacia un mismo lado. Pero, por ejemplo, digamos que esos son los ojos. Si yo muevo mi pez así, este ojo de acá, el del lado derecho, va a hacer esto, y este ojo va a hacer esto, cuando yo muevo los peces, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque dice, oye, no estoy en mi posición original, entonces, ¿qué es lo que tengo que me estoy moviendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a mi posición original. Ese es el reflejo vestíbulo ocular, que es el movimiento de los ojos. Si alguna vez agarran un pez vivo, háganlo, agarran un pez en su posición original y luego pónganlo de lado
sobre su parte o su región lateral, ¿no? De cúbito lateral, y van a ver que el ojo se mueve. Ese es el reflejo vestibulocular. Un animal sedado, anestesiado o muerto va a tener esta pérdida de este reflejo, ¿no? Y obviamente, por último, sería la ausencia del ritmo cardíaco, ¿no? Pero el hecho de que el corazón siga latiendo no te indica que el animal sigue vivo, ¿ok? Materiales, equipos, un esquema del doctor Luis Jorge. Tenemos que utilizar tijeras, pinzas, importante, laminillas, tubos, hisopos para poder hacer colecta de diferentes muestras. Microscopio estereoscópico, microscopio óptico de luz normal, que generalmente con este es suficiente para hacer algunas evaluaciones. Algunos fijadores como BUAN, alcohol, formol, BUAN para ojo, alcohol para algunos parásitos que podamos encontrar durante el estudio y formol obviamente para hacer los estudios histopatológicos. ¿Okay? Jeringas igual, por si es necesario que tomemos algunas muestras para estudio, para hematología. ¿Okay? Entonces, en los peces, bueno, tenemos que hacer nuestra inspección externa, importante revisar la posición en estado general, ¿sí? Evaluar la condición de las aletas, de las escamas, ¿ok? Ver la integridad de cada una de ellas, identificar si hay algunos parásitos superficiales, que esto puede llegar a verse también de forma frecuente. Los ojos, importante porque hay varias lesiones, ahorita vamos a ver un listado de lesiones externas que a mí son las que más me interesa que ustedes puedan detectar. En los ojos, la nariz, obviamente revisar las narinas por ver si hay algún parásito, alguna lesión que esté afectando a este nivel. Las branquias, que ya vimos un poco más antes sobre las características macro. La boca, hay parásitos como, por ejemplo, en la fauna silvestre, no sé si han visto uno que se pone en la lengua, se llama Simotoa exigua. Entonces es importante revisar la boca porque además de parásitos podemos tener lesiones hemorrágicas. Y obviamente la cloaca, el sistema, el ano, y obviamente el sistema reproductor a nivel externo, ¿no? Interno, obviamente, revisar pues, todos los órganos de forma sistemática, detallada, haciendo disección de cada uno de ellos, separándolos y evaluándolos directamente. Algo importante aquí, en el caso de los peces, es que es otro tipo de evaluación. La necropsia te ayuda mucho, pero es mucho mejor realizar análisis en fresco. Y ahorita vamos a ver ese tipo de análisis, ¿ok? Entonces, la necropsia obviamente va a incluir la evaluación de cada uno de estos órganos. La técnica obviamente será muy variable, los órganos serán muy diferentes dependiendo mucho de cada una de las especies, ¿ok? Bueno, en el caso de la citología es una herramienta súper importante. Obviamente en este caso no es el objetivo, pero en el caso de los peces es muy importante. Yo siempre digo que las necropsias en peces o el diagnóstico en los peces, usando la citología, la necropsia y el análisis en fresco, que es otro tema que vamos a ver, te va a dar un 95% del diagnóstico, ¿ok? Después habrá que confirmar con otros estudios, tal vez pruebas moleculares, inmunohistoquímica, serología, histopatología, virología, etcétera. Pero con esto podemos tener un diagnóstico pues casi del 100%, ¿no? Entonces, por eso es importante que entiendan un poco cómo funcionan estas técnicas también. Entonces, cuando hacemos la necropsia, pues vamos a tener múltiples órganos, ¿no? Que podemos hacer improntas. Es una de las formas más sencillas de hacer citología. Si vemos una lesión en algún órgano, obviamente vamos a tomar un fragmentito, quitamos el exceso de sangre con un papel y después vamos a generar estas impresiones en una laminilla que posteriormente deben fijarse al aire, ¿ok? Una vez fijadas al aire podemos teñirlas. Vean, aquí es la impresión del material citológico. Teñirlas con Diffquick, en colorante rápido o con Gram, principalmente Gram, muy importante tener si nos dedicamos a organismos acuáticos, porque existen muchas enfermedades bacterianas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya tenemos nuestra tinción, la evaluamos y vemos, esa es una imagen citológica de riñón anterior, donde vemos, vean, los linfocitos, diferentes estadios de maduración, eritrocitos que son nucleados, y vean estos macrófagos que tienen múltiples bacterias cocoides y intracelulares, y también por aquí algunas otras libres. Viendo esto, hacemos una tinción de Gram y podemos ver que estas bacterias pues corresponden a cocos Gram positivos. Ahorita vamos a ver un poco más de las enfermedades, pero vean que ya vimos una lesión, hicimos una cito y ya nos está diciendo que es un coco Gram positivo. Y uno, por ejemplo, importante en caso de tilapia es el Streptococcus galáctea, ¿no? Entonces,
Ya descartamos Edwardziella, porque Edwardziella, otra enfermedad importante, es un bacilo. Ya descartamos Phylobacterium, porque es un bacilo gram negativo, filamentoso. Entonces, vean cómo estas técnicas nos pueden ayudar mucho a reducir la gama de posibilidades, ¿no? Citológicamente podemos ver parásitos, es el caso de un tricodínido, vean a nivel de la sangre, podemos hacer también citología o lo que son la examinación de un extendido sanguíneo, donde vemos macrófagos circulantes que tienen estas bacterias cocoides intracitoplasmáticas, improntas, por ejemplo, de músculos, es el caso de una lesión muscular en una tilapia que tenía lesiones sugerentes de bacillus, y estas bacterias que están aquí son obviamente características del género Bacillus, son bacterias gram positivas con las extremidades de forma cuadrada, no son redondas como otras especies, ¿no? Entonces esto es indicativo de un Bacillus. ¿Sí? Entonces vemos una lesión, hacemos una impronta, vemos que es una bacteria con esas características gram positiva y se reduce una gran gama de posibilidades, ¿ok? Vean a nivel, perdón, también aquí otro ejemplo de citología donde vemos los tricodínidos y vean esas estructuras que pueden ser un poco difíciles de diagnosticar. Estos son ictiobodos, es un protozoo también muy pequeñito, tan pequeño que vean que ese es un eritrocito, ¿ok? Es un eritrocito el que está aquí y ese es el protozoo, incluso es más chico que un eritrocito, ¿sí? Entonces, puede ser muy difícil de diagnosticar. Obviamente, para esto se requiere tener un poco de experiencia y poder analizar ciertas estructuras. En este caso fue un poco más sencillo, porque si ven estos flagelos que se ven aquí negativos a esta tinción, pues ya nos ayudan a decir que efectivamente se trata de un protozoo flagelado, ¿ok? También podemos ver en la citología parásitos un poco más grandes como los monogéneos, digeneos, etcétera. Este es el caso de un Gyrodactylus. Vemos aquí los radios, el gancho principal de este parásito, y estos ganchos que están aquí son los ganchos del embrión, ¿ok? Estos parásitos pueden tener un embrión e incluso el embrión puede tener otro embrión, y entonces dentro de este embrión que está dentro podremos ver otros ganchos y nos indicaría que obviamente es del género Gyrodactylus, ¿no? Principalmente son los que presentan estas características. Tinción de Gram, donde vamos a poder ver otras diferentes alteraciones como protozoo, ¿no? Myxobolus cerebralis, yo siempre digo que se parece a la carita de Spider-Man, tricodínidos, bacterias gram positivas, bacterias bacilares gram negativas, ¿no? Importante la evaluación en fresco, ¿no? Para esto podemos hacer algunos raspados muy superficiales de la branquia, donde vamos a obtener este pequeño material que vamos a colocar en una laminilla, ¿ok? Esta laminilla, pues obviamente va a tener este material que vamos a poder evaluar a nivel microscópico. Tenemos también la toma de las biopsias. Eso se puede hacer en animales vivos, no necesariamente tiene que estar muerto, pero aquí es importante que tomen, yo siempre sugiero que tomen más o menos un quinto, más o menos, de la longitud de la lamela, porque los vasos sanguíneos a partir del arco branquial hacia la porción distal, hacia la porción distal, es más ancho. En la parte basal es más ancha que en la porción distal, ¿sí? O proximal. En este caso, si yo hago un corte a este nivel, pues puedo desangrar el pez, ¿ok? Entonces es importante tomar solamente un fragmentito de la punta, un quinto, yo más o menos recomiendo. Y obviamente esto ya lo ponemos en una laminilla con una gotita de agua que sea del medio de donde está el pez. Y vamos a poder, bueno, le ponemos un objetos sin hacer presión para no destruir el tejido y vamos a poder evaluarlo. También podemos hacer biopsias de aletas, que podemos igual ponerlas en una laminilla con un cubo objetos, con una gotita de agua del ambiente y podemos hacer la evaluación. En el caso de peces pequeñitos, obviamente pues no vamos a hacer una necropsia como tal, necesitaríamos un estereoscopio y unas tijeritas super mini para poder hacer una disección. Lo que hacemos en estos casos son que ponemos los animales así en un portaobjetos y luego los aplastamos completamente, ¿no? Hacemos un squash, que le decimos, de estos peces y estos obviamente los vamos a revisar a nivel microscópico. Podemos hacer las revisiones externas y en el caso de peces un poquito más grandes, más o menos medirá unos 2 centímetros. Podemos quitar las aletas, las branquias y poder hacer esa examinación una vez que hayan sido sometidos a eutanasia. Aquí está el buen Mauricio, un compañero también de trabajo, en el cual estábamos haciendo estas evaluaciones para la identificación de parásitos. Entonces, ven, esto es lo que se ve cuando ya utilizamos a nivel en el estereoscopio, ponemos las branquias entre dos cristales o entre un portaobjetos y un objetos y podemos identificar, pues ver las alteraciones o las características macroscópicas que presentan las branquias, o incluso podemos poner órganos completos y aplastarlos para poder ver qué alteraciones tiene
a nivel submacroscópico. ¿Ok? Perdón. Aquí igual, un montón de pececitos muy, muy chiquititos. Agarramos 2 cristales, los aplastamos completamente y los observamos en un estereoscopio y vamos a poder identificar la cola, la médula espinal, el intestino, ¿sí? El ojo. Esto más o menos nos va a ayudar un poco a poder ubicarnos. Si sabemos que aquí está la cola, pues probablemente acá esté la cabeza, ¿no? Entonces ese es el ojo, ese es el cerebro. Si sabemos que esta es la cola y aquí está la cabeza, más o menos a este nivel tienen que estar las branquias. Y vean estos que están aquí. No sé si, déjenme ver si puedo señalar. Esto que está aquí serían las branquias, ¿no? Entonces, vean cómo todo esto lo podemos nosotros evaluar. Intestino junto con su estómago, ¿no? Aquí está el estómago. Vean cómo tiene algas, ¿no? Muchas algas, que es característico. El ojo, probablemente esto sea neuroparénquima, médula espinal, las aletas por acá, por este lado, ¿no? Entonces es importante hacer pues esta evaluación, ¿no? A nivel submacroscópico, utilizando principalmente un microscopio estereoscópico, pero también podemos utilizar un microscopio de luz óptico normal, donde vamos a ver pues varias alteraciones. Voy a tratar de ser muy breve en esto. Realmente traté de hacer mi presentación en un atlas. A mí casi no me gusta poner mucho texto, a mí me gusta ser un poco más visual. En este caso son las telangiectasia, es una aumento bueno, una ruptura de las células pilares que les hablaba hace ratito. ¿Se acuerdan que les decía que la lamela secundaria tiene células pilares? Si hay una rotura de esas células pilares, pues los capilares se van a hacer más grandes, ¿no? O bueno, se van a romper los capilares y van a generar esas hemorragias. Esas hemorragias pueden ser porque yo lo ocasioné, porque yo al momento de poner mi branquia hice mucha presión, o porque efectivamente hay un daño o una enfermedad que me está generando daño al epitelio, a las células pilares y está generando ruptura y generando estas alteraciones, ¿no? Presencia de materia orgánica, presencia de algunos protozoos como epiteliocystis, tricodínidos, algunos protozoos perítricos ciliados, Ictiopterius multifilis, enfermedad del punto blanco, una enfermedad también muy importante, sobre todo en animales de ornato. Podemos ver protozoos, hongos, aquí están tricodínidos, chilodonelas, esos protozoos que están aquí en el fondo más pequeñitos se llaman chilodonela o quilodonela, y esos son monogéneos. Si ven aquí tienen sus ganchos, en este caso correspondería a un gyrodactílido, ¿ok? Vamos a agarrar órganos, vean en este caso cerebro, riñón posterior, riñón anterior, y lo que podemos pues hacer son squash de estos órganos para identificar cómo se ven a nivel submacroscópico. Aquí vemos el incremento en las células melanomacrofágicas, ¿ok? Y vean que podemos observar a este nivel, pues estos granulomas, ¿ok? Esas estructuras que ven aquí son que tienen un centro café melanizado y un halo clarito pericentral o periférico, perdón, corresponden a granulomas, ¿no? Entonces vean, ese es un caso donde no había nada, todo bien, y después en otros donde hacemos esos squash de órganos, pues estamos identificando que hay granulomas. Vean, con esto entonces, si yo digo, bueno, es una tilapia que tiene una enfermedad granulomatosa, ya me está cerrando totalmente la gama de posibilidades, ¿sí? Ya estamos hablando, ya decimos, bueno, entonces es una enfermedad granulomatosa y aunque no sea muy común en esta especie, pensamos en Mycobacterium, Edwardiella, Streptococcus, Francisella, etcétera. Hay varias otras especies que me pueden generar, o incluso un proceso bacteriano muy, muy crónico puede generar este proceso, ¿no? Entonces ya redujimos la gama de posibilidades tan solo con hacer este examen en fresco. Esto tiene que ser parte de la necropsia, no nos podemos quedar solamente con la necropsia, tomarles foto, ver las lesiones macro y ya mandar histopatología. Sí se puede, obviamente, pero si ustedes quieren integrar su diagnóstico, es importantísimo que hagan estas técnicas. Es un fragmento intestino donde vemos múltiples granulomas. Vean a nivel ya, cuando lo vemos en el microscopio, es una enteritis granulomatosa asociada, en este caso, a Francisella noatunensis orientalis. Hematología, muy rápido, podemos extraer la sangre y obviamente hacer extendido sanguíneo, evaluarlo, y igual en el caso de que sospechemos que hay una bacteremia, pues obviamente hacer tinciones de gran para identificar si existe alguna bacteria, algún microorganismo por ahí circulante. Serología, aprovechando que tomamos las muestras, podemos centrifugar. Es una centrífuga que me costó como $5, creo que es como para niños, pero tienes de baterías, entonces está súper bien. Me la puedo llevar donde yo quiera, ¿no? Entonces puedo centrifugar muestras, extraer los sueros, y pues a gusto puedo trabajar con los sueros en el caso de que necesite hacer serología. En el caso de peces no es muy frecuente, se utiliza sobre todo cuando vamos a hacer, medir los niveles de anticuerpos.
en el caso de vacunación, pero es muy raro. Microbiología, igual podemos hacer utilizando hisopos. Ese caso es un trabajo que se hizo, si mal no recuerdo, de la evaluación de la microbiota que estaba en esa granja de forma exclusiva, ¿no? Histopatología importante, una vez que tomamos todos estos órganos, colocarlos, si son muy pequeños, colocarlos de forma directa en cápsulas, o podemos hacer algunos cortes, ya sea transversales, longitudinales, y colocarlos en formol al 10%, preferentemente buferado. Si son muy pequeñitos, podemos fijarlos, inyectarles formol en las branquias, en la cavidad celómica, para que se fijen adecuadamente, porque si yo meto un pez pequeñito directamente al formol, la cavidad celómica no le va a penetrar el formol y esto me puede generar pues cambios autolíticos, ¿no? Entonces no va a haber penetración adecuada y cuando me manden ese pececito para diagnóstico, pues no voy a poder, bueno, les diré, está autolítico totalmente, ¿no? Entonces vean lo que les decía, igual son imágenes del doctor García Márquez, pececitos pequeños que hacemos cortes transversales y los ponemos en las cápsulas para remitirlos para histopatología. Es un bonito corte de una enfermedad de Ictiopteris mortíferis, un corte de la cabeza completa de un pez. Entonces vean cómo podemos hacer también diagnóstico y al mismo tiempo hacer, yo diría, casi una necropsia, ¿no? Podemos ver todas las estructuras, podemos ver el cerebro, el ojo, la boca, las branquias, riñón anterior, músculo, etcétera. Entonces son animales pequeñitos, podemos ver incluso el pez completo. Pues a nivel histológico vemos el hígado, vemos el vaso, vemos cerebro, ojo, en una misma laminilla, ¿no? Entonces también es una forma de hacer una evaluación. Si no tenemos experiencia haciendo la necropsia o la evaluación en fresco, se remiten los peces y se hace histopatología. Es un caso de Camayanus, un parásito frecuente en los animales de ornato, y vean a nivel histopatológico, qué bonito se ve dentro del lumen intestinal de la porción distal. Y a nivel en fresco, vean en fresco cómo se ve y la correlación muy bonita de nivel submacroscópico, macro, submacro e histológico. Algunas lesiones externas que podemos encontrar dentro en el caso de las lesiones, perdón, de las tilapias, pues son lesiones hemorrágicas en la cavidad oral. Podemos encontrar estas lesiones, usualmente se relacionan con cuadros septicémicos, ¿sí? Tenemos que diferenciarlo de algún evento traumático porque es común que también se peleen o que estén, si tienen algún elemento físico que tenga superficies que lo puedan dañar. Esos peces son muy común que estén ahí ramoneando, se le llama, que estén mordiendo y pueden generarse o autotraumatizarse, ¿no? Lesiones en los ojos como queratitis, ¿no? Presencia de hipopión, presencia de pus en la cámara anterior del ojo, inflamación superficial de la córnea, una queratitis que puede ser asociada a traumatismos o incluso al inicio de enfermedades sistémicas. Microftalmia, en este caso puede ser una cuestión genética nutricional, puede ser genética, o incluso puede ser que de pequeño, pues obviamente alguna alteración que se le genera en el ojo y pues ya simplemente queda cicatrizado sin ojo cuando llega a un tamaño mayor, ¿no? Exoftalmia, muy importante en los peces, esta condición que te va a indicar principalmente que hay una enfermedad sistémica, no te va a decir cuál, pero te está diciendo que es una enfermedad sistémica, puede ser viral, puede ser bacteriana principalmente. Anoftalmia, esto yo diría que no es como tal una patología. Es muy común que cuando los animales tienen exoftalmia, y no sé si han visto videos, pero las aves, es muy común o lo primero que comen de los peces son los ojos. Entonces puedes encontrar, incluso me tocó ver peces vivos que no tenían ojo. ¿Por qué? Porque las aves pues los habían atacado, ¿no? Entonces les quitan los ojos y así quedan sin ojo, ¿ok? Podemos llegar a ver parásitos dentro de los ojos. Es el caso de una tilapia que fue un postodiplostomo muy raro en las tilapias o en los animales de producción. Yo creo que es muy raro ver parásitos. Esto yo esperaría más verlo a nivel de vida silvestre. ¿Okay? Ver lesiones erosivas, descamativas, con pérdida de las escamas, pérdida de la superficie de la piel, alguna pérdida también de la integridad, más o menos como para darles una idea de cómo esto más o menos tiene que ser, esta integridad más o menos tendría que tener. Entonces vean, les digo esto porque muchas veces ven la letra y dicen, pues está bien. Pues sí, pero es porque probablemente no conoce realmente la longitud adecuada que tiene que tener la letra. ¿No? Eso es importante. Por eso les digo de las variaciones anatómicas. Entonces, vean, yo diría que ha perdido un 30%, 40% de su letra, ¿no? Tomando en cuenta que más o menos esto es la proporción que ha perdido, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y vean esta lesión, muy característica. Si ven, es una lesión
muy dorsal, en este caso sería simétrica, aquí no se ve, pero es simétrica, bilateral, y esto se le llama lesión en silla de montar, es muy característico de una enfermedad que se llama flavobacteriosis columnariosis, que lo genera una bacteria que se llama Flavobacterium columnario, ¿ok? Entonces es muy característico. Si ven, pues piensen que es un caballo, esa es una sillita, ¿no? Sillita de montar, lesión típica de Flavobacterium columnario. Podemos encontrar también lesiones o acúmulo de estructuras, en este caso es una saprolegniasis. Vean, esto que se ve verde obviamente son alteraciones o son algas que están en el agua, ¿no? Las hifas usualmente saprolegnias pueden crecer muy grandes, se ven como pelos, y esto obviamente, entre estas hifas pueden quedar atrapadas partículas, bueno, fitoplancton, y que puede estar ahí, ¿no? Entonces eso le da la pigmentación verde. Si no hubiera plancton, lo veríamos blanco, que es la lesión original, ¿no? Pérdida de escamas, hemorragias superficiales, que podemos asociar con traumatismos, incluso con enfermedades bacterianas sistémicas, principalmente aquellas que generen hemorragias, sí, enfermedad sistémica como pseudomonas, aeromonas, vibrio, alginolíticus, aeromonas hidrófilas, pseudomonas fluorescens, etc. Úlceras también podemos encontrar en los peces, úlceras muy pequeñas, muy superficiales, y algunas otras que, pues, si ven este pez, casi se le ve el hueso ipuralis, ¿no? Se le ven las vértebras y son bacterias que destruyen totalmente el tejido muscular. Es un caso que incluso mandamos a hacer microbiología, salió una cepa de Flavobacterium columnare que yo personalmente no había visto que generara este tipo de lesión así tan agresivo en un animal adulto. Es muy común que lo vean en animales pequeños. Ahorita vamos a ver algunas fotitos más. La epidortosis igual te indica que hay una alteración vascular, sobre todo, que hay un aumento de las toxinas o que hay una alteración que está afectando el epitelio de la piel. Esto aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos superficiales y genera edema a nivel cutáneo, y este edema lo que va a hacer es que eleve vaya, nosotros tenemos nuestras escamas, no sé si me logran ver, tenemos las escamas así. Si nosotros entre este espacio tenemos edema, me va a generar este proceso, ¿ok? Porque se va a aumentar el volumen de esta región. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí es que está incrementado, o perdón, está elevada las escamas. Y eso se le llama lepidortosis y es edema cutáneo, ¿ok? Vean otras lesiones que podemos encontrar, pústulas. Hace rato decía la doctora Mireya, pues malamente se le llama purulento, pero pues no sé, yo creo que podríamos decirlo. Yo en peces también muchas veces han dicho, no, los peces no producen pus, pero entonces, bueno, eso es un exudado purulento, no sabría yo de qué otra manera le podría decir. Si alguien tuviera alguna sugerencia, se le agradecería, pero sí, yo he visto casos donde tienen pústulas y pues no hay otra manera de llamarlo, son pústulas, las abres y sale pus, y bueno, exudado purulento, ¿no? Entonces, pues bueno, sería cuestión de discutir estos temas, ¿no? Es una lesión pustular que se asocia con bacterias, con principalmente Streptococcus. Lesiones ulcerativas, ya más o menos vimos una hace ratito, pérdida de continuidad otra vez, hiperemia, un halo hiperémico y despigmentación, que son úlceras, hemorragias en las aletas, igual sugerentes de un cuadro septicémico. Vean este caso de lo que les decía, animales pequeñitos que, pues si ven, casi están a la mitad, las aletas están completas, la aleta caudal está totalmente, pues, destruida, ¿no? La aleta caudal y el pedúnculo. Entonces, imagínense clínicamente cómo verían estos pececitos nadando. Es interesante, ¿no? Porque esto nos ayuda mucho a identificar la enfermedad, incluso por la forma de nado que van a tener. Le mandaba a un amigo y le decía, mira, ¿cuánto crees que tiene de embarazo la tilapia? No, pues no está embarazada, las tilapias no se embarazan, ¿no? Esto es ascitis, vean la distensión marcada de la cavidad celómica, y si nosotros abrimos esto, pues va a salir muchísimo líquido. Es una alteración también importante. Branquias, podemos ver lesiones necróticas y aumento de la materia orgánica, hiperplasia de las células caliciformes o hiperproducción de moco que da este aspecto pálido y muy brillante. Eso sobre todo lo vemos en enfermedades parasitarias como los tricodínidos cuando son en exceso. Igual se acuerdan de las hifas que les decía hace rato de saprolegnia, que vemos esas estructuras ahí medias verdosas, pues vean, es una branquitis asociada a saprolegnia. Palidez, en este caso el color es muy importante en las branquias a nivel externo, tenemos que evaluarlo. Si nosotros vemos esta palidez, nos indica obviamente que el animal está completamente anémico, ¿ok?
Animales que tienen las branquias muy chocolatosas, si ven el color ya es demasiado oscuro, entonces tenemos que pensar en intoxicaciones, principalmente los nitritos. Hemorragias branquiales pueden ser por traumatismos, pueden ser por daños directos a las células pilares o las células epiteliales de las lamelas secundarias, que obviamente me generan ruptura vascular y me generan estos cuadros de hemorragia, ¿no? Necrosis branquial, Flabobacterium columnar es uno de los más importantes, sin embargo, algunas cuestiones septicémicas que generen tromboembolismos pueden generar este proceso también. Vean estos cuadros de necrosis, ¿ok? Y aquí es importante esta foto porque este caso no es un caso de necrosis, ¿sale? Es un cuadro de autólisis nada más. Entonces no tenemos que confundirlo con una necrosis. Y aquí me uno a lo que decía la doctora Mireya en el caso de las aves, que las necrosis tienen que ser de preferencia en animales moribundos o que acaban de morir, que tengan, no sé, 10 minutos de muertos, porque en los peces se autolizan súper rápido, ¿no? Depende obviamente de las características del agua, de la temperatura, pero pueden echarse a perder o autolizarse muy rápido. Entonces el diagnóstico en estos casos no nos podría ser de mucha utilidad, ¿ok? Podemos llegar a ver fibrosis como tal. Vean, este caso es un caso de un pececito que encontramos así en un estudio que hicimos. Este animal tuvo necrosis de la branquia, probablemente en algún momento se infectó con fragobacteriosis, generó necrosis de las lamelas, pero al final cicatrizó y queda esta cicatriz, ¿sale? Esta pérdida de la continuidad, pero si ven ya es blanca, ya no es un proceso activo, y esto es ya un cuadro crónico, ¿no? Ya es una cicatrización, un proceso de reparación de una lesión previa. Vamos a hablar brevemente de algunas enfermedades, creo que me queda igual un poquito tiempo. Flabobacterium columnares es una enfermedad muy importante en el caso de las tilapias. Es una enfermedad que la genera Flabobacterium columnare, un bacilo filamentoso, gram negativo. Aquí podemos ver algunas fotos de estos bacilos con el Diffquick, igual estas bacterias bacilares muy largas. Y las características principales en el caso de animales muy pequeñitos va a ser la presencia de necrosis del músculo, ¿sí? Pérdida total de los músculos, incluso de los a nivel vertebral, de las últimas porciones de las vértebras y de los huesos hipuralis y aletas. Si ven, los peces están completamente destruidos. Aquí en este caso se alcanza a ver un poquito la médula. El hueso es un poco más difícil de digerir para estas bacterias, pues por lo tanto, pues ahí ven, como ven ahí, un pedacito de hueso, ¿no? De forma inicial vamos a ver despigmentación, ¿sí? Erosión, pérdida de escamas, pérdida probablemente también de la piel, ¿no? Úlceras. Y obviamente conforme va avanzando el tiempo se va perdiendo toda esta integridad hasta que llega el punto en que quedan pues pequeños, casi a la mitad. He visto peces que casi abren la cavidad celómica, se los juro. En el caso de peces adultos, lo más frecuente que vamos a ver es una necrosis branquial, es una branquitis necrótica generalizada, ¿ok? Y eso sería un cuadro típico de Flabobacterium columnare. Si nosotros hacemos tinción de Gram, pues obviamente nos va a ayudar mucho porque son bacterias filamentosas gram negativas. De forma inicial vemos estas pequeñas placas, no sé si las alcancen a ver, es un caso que hicimos para una patogenia de esta enfermedad. Vemos estas pequeñas placas de biofilm que se forman en la superficie y después de este biofilm se empiezan a generar ya lo que son, van creciendo las colonias bacterianas, ¿sí? A través del tiempo y obviamente llega un punto en que conforme van creciendo, pues van generando un daño mayor, ¿no? Entonces vean este cuadro de branquitis necrótica multifocal, coalescente en algunos sitios, hasta que llega el punto en el que las lamelas están totalmente destruidas. Streptococcus es una enfermedad también muy importante en las tilapias. Usualmente vamos a ver exoftalmia en estos peces y una meningitis fibrinosa, fibrinonecrótica. Incluso yo he puesto algunos como fibrino purulenta porque es un exudado purulento como tal, ¿no? Podemos llegar a ver también necrosis del músculo. Vean estos huecos melanizados, que es una miositis granulomatosa asociada igual a esta enfermedad. Francisella noatunensis, también otra enfermedad importante, puede generar ese tipo de lesión, pero es más común cuando lo vemos en el caso de streptococosis. Francicelosis, en el caso de las tilapias, igual importante, una enfermedad que no solo afecta a las tilapias, afecta a muchas otras especies. Vean en este caso una dermatitis hemorrágica multifocal, multifocal, me refiero a que está distribuida en este caso en todo el cuerpo, ¿no? De forma aleatoria.
tenemos un poco de aumento, perdón, de exoftalmia, ¿no? Vean los ojos cómo están ligeramente protruidos. Y vean, esta es una branquitis granulomatosa, vean estas áreas blancas multifocales que ocasionalmente coalescen, que corresponden a granulomas, ¿ok? Es una branquitis granulomatosa, vean el vaso, hace rato vimos uno normal y vean cómo este vaso estaba marcadamente aumentado de tamaño con esta presencia de múltiples nódulos blancos firmes, elevados, de tamaño variable y algunos que pueden llegar a generar estructuras quísticas. Incluso para Francisella noatunensis está registrado los quistes, para otras enfermedades no. Por ejemplo, Edwardiella puede generar un cuadro similar, pero estos quistes son característicos en el caso de Franciscellosis. Riñón anterior, igual vean las granulomas, la palidez del órgano, el aumento importante de tamaño. Riñón posterior, acuérdense que ese es el riñón posterior, riñón excretor, donde vemos estos nódulos también igual distribuidos de forma aleatoria. Hígado, en la superficie cardíaca, en el epicardio, una epicarditis granulomatosa, enteritis granulomatosa, gastritis granulomatosa asociada a esta enfermedad. Es un caso que hicimos el año pasado, hace como 2 años, nos llegó estos casos a la UNAM cuando estuve haciendo mi residencia ahí. Y bueno, pues mira, es una especie que se llama pez joya, Microbius immaculatus, donde vimos estas lesiones granulomatosas. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a ver, es una lesión granulomatosa, tiene exoftalmia, hacemos un análisis en fresco, donde vimos que efectivamente son granulomas. Entonces dijimos, bueno, es una enfermedad granulomatosa. Pensando que es un animal de ornato, dijimos, bueno, probablemente sea una micobacteria, ¿no? Entonces vamos a hacer pues tinciones especiales, vamos a hacer Gram, vamos a hacer Cito, vamos a hacer Sil-Nielsen para descartar que sea una bacteria alcohol ácido resistente, como Mycobacterium, y pues salió que no era una micobacteria. Vean análisis en fresco de los múltiples órganos donde vemos estas estructuras circulares que corresponden a granulomas. En la tinción de Gram vemos estos cocos pleomórficos Gram negativos, y esto ya nos dice que es probablemente una Francisella. Otros cocos que podemos encontrar en enfermedades granulomatosas son los cocos positivos por estreptococos, pero en este caso son cocos negativos, no positivos. Entonces ya nos dice que probablemente sea una franciscellosis. Con esto nosotros dijimos, bueno, hay que hacer PCR, hay que hacer otras técnicas para poder diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Micobacteriosis en otras especies va a ser un cuadro muy similar. Son enfermedades que generan granulomas en múltiples órganos. Ven aquí en este caso una branquitis granulomatosa, igual, esplenitis granulomatosa. Las enfermedades granulomatosas usualmente las vamos a ver principalmente, o de forma inicial, va a ser el riñón anterior y el vaso, ¿ok? En estos órganos son donde principalmente vamos a ver las lesiones. Una vez que va avanzando la enfermedad y que va siendo más crónica, pues obviamente las lesiones se van a ir distribuyendo en diferentes sitios, incluso en la glándula coroidea, que está en el ojo de los peces, la parte anterior, posterior del ojo, perdón, podemos encontrar. Entonces, en algunos casos esta exoftalmia se atribuye al incremento de tamaño de la glándula, pero por una inflamación granulomatosa. ¿Ok? Importante que hay unas enfermedades que son zoonóticas, esos son los granulomas que generan Mycobacterium, ¿ok? En ese caso, importante considerar que si sospechamos de esas enfermedades, bueno, no sé, mucha gente va a un restaurante o a la casa de un amigo que tiene un acuario y va y le mete la mano, ¿no? Es importante que no lo hagan, que no manipulen estos peces porque hay enfermedades que son zoonóticas y te pueden generar lesiones importantes. Enfermedades septicémicas hemorrágicas como las ocasionadas por Aeromonas hidrófilas, Pseudomonas, Vibrio, Alginolithicus, etcétera. Hay muchas bacterias que me pueden generar estos procesos. Estas enfermedades usualmente van a ser asociadas con procesos de inmunosupresión, ¿ok? Son enfermedades o son bacterias oportunistas. Entonces, si el animal no está en las condiciones adecuadas, llámese ambientales, nutricionales, genéticas incluso, pues podemos tener este tipo de enfermedades, ¿no? Y vean este otro cuadro bonito que me hubiera gustado poder hacer un trabajo con estos casos, pero pues bueno, en su momento cuando trabajas en granjas privadas, pues no te permiten publicar, no te permiten hacer ningún trabajo más allá de lo que es la práctica diaria, pero es un caso muy, muy interesante de aeromonas. Es una aeromona hidrófila que no recuerdo la cepa, es una hidrófila de una cepa que hay miles, ¿no? De aeromonas hidrófila, pero exclusivamente esta nos generaba esta lesión hemorrágica muy cañona en la piel, ¿no? Sobre todo a nivel del pedúnculo, y esta esplenitis necrótica. Vean este vaso cómo está completamente aumentado de tamaño y todas esas áreas irregulares
que corresponden a necrosis. Es una esplenitis necrótica, una dermatitis necrohemorrágica asociada a una euromona hidrófila. Vean lo que les decía de las saprolenias, estos pelitos que se ven en la superficie, obviamente de forma inicial son blancos, ¿no? Pero si hay materia orgánica incrementada en el ambiente, pues vamos a ver que puede llegar a haber pigmentación de estos, ¿no? En este caso es una dermatitis, branquitis asociada con, bueno, micótica, ¿no? Asociada con saprolenia parasítica. Es otro caso, una tilapia de una enfermedad que se llama enfermedad del punto blanco, Ictiopterius multifilis, que no solamente puede afectar a los peces, puede afectar, para tilapias, puede afectar a muchas otras especies, y hay que tener diferenciales como linfocistis, una enfermedad viral que genera hipertrofia de las células epiteliales de la piel y genera estas lesiones proliferativas, ¿ok? Ictiopterius multifilis, que es el punto blanco, Amiludinium, Piscinodinium, dependerá mucho de si es una especie de agua dulce o de agua salada. ¿Okay? En este caso, a nivel histológico, pues vean en la foto que les ponía hace ratito, vemos esas presencias, esas estructuras protozoarias que están dentro, bueno, intraepidérmicas. También podemos verlas en la faringe, ¿sí? En la faringe, y bueno, en diferentes órganos, principalmente en la piel y en las branquias. ¿Ok? A nivel citológico, pues podemos, estas características, este núcleo en forma de herradura, y bueno, tenemos que diferenciarlo con muchas otras especies como Piscinodinium, Tricodínidos, Cryptocarion irritans. Es otro caso que me mandó la doctora Mariana, compañera de la UNAM. Es un pez pleco, se le llama, o pez diablo, Plecostomus hippostomus, que tenía estas úlceras superficiales. Y en este caso hicimos una citología donde vimos obviamente numerosas bacterias, pero debajo, o bueno, subyacente a este proceso bacteriano vemos estas estructuras ovales que corresponden a quilodonelas, ¿ok? Esas son las bandas cinéticas, ¿sí? Se le llaman bandas cinéticas, estas que ustedes ven aquí. Tienen un macronúcleo, un micronúcleo, y esto es característico de una dermatitis ulcerativa, allá a este nivel, relacionada con estos protozoos que se llaman quilodonelas. Bueno, este es otro caso importante. Si han estado haciendo necropsias de peces, luego les piden que traigan estas lisas, lisa blanca o lisa rayada, para hacer necropsia. Y es muy, muy común que encontremos estos nemátodos que están dentro del riñón, ¿sí? Vean aquí, ese es el pez. Y vean aquí en esta parte de esta foto, vemos el riñón posterior. Ese es el riñón posterior. Y vean estos nemátodos que salen aquí del riñón, ¿sí? Estos se llaman... ay, se me fue el nombre. Bueno, tenemos Terranova, Pseudoterranova, Anisakis. Contrasecum. Contrasecum, se me fue el nombre. Gracias, Doc. Contrasecum, tenemos anisáquidos como Anisakis, Terranova, Pseudoterranova. Todos esos parásitos son nemátodos anisáquidos que pueden presentarse en el músculo, en los órganos, libres en la cavidad celómica o a nivel renal. Es importante que sepan que esos tienen un potencial zoonótico importante. Les digo, son potencialmente zoonóticos porque solamente algunas pueden afectar el tejido muscular. Y si ustedes se los comen, pues cuidado, ¿no? Van a tener un proceso ahí digestivo interesante. Estos parásitos son larvas. Los hospederos definitivos son los mamíferos marinos, ¿ok? Y los humanos los peces funcionan como un hospedero paraténico. Eso quiere decir que solamente es un sitio donde se van a desarrollar y después salen y ya, o los mamíferos marinos se los comen y ya se perpetúa el ciclo, ¿no? Pero en los peces realmente no genera un proceso importante. Ya para finalizar, podemos ver algunas neoplasias. Es un caso que mandamos hace algún tiempo al Congreso de Patología. Es un fibroma dérmico en la carpa dorada. Las carpas doradas son muy común que tengan estas neoplasias. Sin embargo, es importante considerar diferenciales. Hay neurofibromas o pueden ser que sea un sarcoma, neurofibroma o lesiones no pigmentadas como melanomas o melanoforomas que no estén pigmentados y que generen este aspecto, ¿no? Entonces, el hecho de ver esta lesión no necesariamente nos tiene que hacer pensar en ese tumor. Hay que mandar a hacer estudios histopatológicos.
¿ok? En el caso de los peces, como esta lesión está directamente en contacto con el agua, el diagnóstico puede complicarse un poquito porque los tumores tienden a estar súper edematosos, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando no se puede definir el diagnóstico, es importante realizar técnicas adicionales, ¿no? Como microscopía electrónica, para ver la composición celular a nivel ultraestructural y poder definir la estirpe que está involucrada, ¿no? Entonces tenemos pues muchos tipos de lesiones. Vean, los peces tienen algunas estructuras que se llaman, bueno, son los melanoforomas, eritroforomas, son los jantóforos, ¿sí? Son células que les dan el pigmento, ¿ok? Que dan pigmentos diferentes a los peces. Entonces, este caso es un melanoforoma, ¿sí? Si lo ven, es negro, ¿no? Entonces, esa es la célula de origen, sería el melanóforo. Ese es un eritroforoma, es un eritróforo, que son los que dan el color rojo a la piel. Entonces, este es obviamente a nivel macroscópico se va a ver rojito, ¿no? Eritroforoma. Y bueno, tenemos otro tipo de coloraciones, ¿no? Que podemos ver diferentes neoplasias superficiales, ¿no? Por último, tengo este caso, también que lo mandamos al Congreso de Patología. Ese es un beta splendens de 3 años tenía, que no lo mandaron porque tenía este nodulito aquí, ¿no? Este nódulo en la piel, en la parte pues de la región abdominal, de la cavidad. Pensamos que era pues un nódulo superficial, ¿no? Pero ya cuando lo puncionan, vean cómo hay incluso desviación de la columna por este nódulo más o menos de 1 centímetro de diámetro. Y vean el tamaño, ¿no? Hay pérdida de las escamas. Entonces lo puncionamos ahí con el laboratorio del doctor Luis Jorge, me acuerdo que ahí lo hicimos. Y salió líquido, entonces dijimos, bueno, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿por qué está esto ahí? ¿No? Estaba un poco raro. Y al final cuando hicimos, bueno, lo pusimos a fijar en formol, hicimos cortes transversales del pez que los mandamos a histopatología y vimos este tejido de neoformación. Ves una neoplasia que estaba ocupando pues toda la cavidad, prácticamente, toda la cavidad celómica, desplazando tejidos adyacentes como el tejido renal, ¿no? Y ven ese tejido blanco, homogéneo, ligeramente multilobulado, con un área por aquí central quística, ¿no? Y en este caso, a nivel submicroscópico, pues vemos el tejido hipercelular, basófilo, ¿no? Que estaba ocupando la cavidad celómica. Algunas de las estructuras que vimos, pues de forma general, veamos cartílago, ¿sí? Vemos tejido renal, ¿ok? Y este caso correspondió a un nefroblastoma. Es un tumor aparentemente frecuente en el caso de los peces beta splendens. Y bueno, pues este caso realmente fue muy interesante, ¿no? Ver todo este aspecto bifásico, trifásico, porque las características celulares tienden a ser, bueno, tienden a tener varios tipos celulares, ¿no? Y en el caso de los betas se reporta que la presencia de cartílago, sobre todo, es muy, muy sugerente o es muy común en ese tipo de neoplasias, ¿ok? Bueno, podríamos hablar muchísimo más, tengo por ahí muchísimos más casos de ornato, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo he decidido dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido muchísimo con esta presentación. Ojalá que les haya dejado una pequeña espinita para que se interesen en la patología de organismos acuáticos. Sabemos muy poquitos que estamos trabajando en esto y la acuicultura y los peces de ornato cada vez son más frecuentes en las casas y la producción está creciendo cada vez más en el país.